Bueno, vamos a continuar con el ejercicio 3 del trabajo práctico 2. Ahora vamos a empezar con el tema de inflación. Como habíamos visto, para poder calcular la inflación de un periodo determinado, nosotros vamos a utilizar ciertas tablas con índices que nos permitan hacer ese cálculo. Las más utilizadas son dos. El coeficiente de estabilización de referencia, que se conoce como SER, que la información que me da es diaria, o sea, la variación de la inflación me la calcula día a día, y el otro es el IPC, que es el índice del precio al consumidor, que la información que me da o la variación que me da es mensual. Bueno, en el ejercicio 3 lo que nos dice, aplicando los valores del coeficiente de estabilización de referencia, o sea, del SER, que son estos valores que tenemos acá en esta planilla, calcular A, la tasa de ajuste mensual para los meses de julio, agosto y septiembre del 2018, la tasa de ajuste para ese trimestre, la tasa de ajuste promedio mensual para el primer cuatrimestre del 2019 y en base a la tasa promedio mensual calculada en el punto anterior, calcular la inflación acumulada estimada para el 2019 y por último calcular el valor ajustado por el SER de un capital de 120.000 pesos desde el 25 del 11 del 2018 al 3 de mayo del 2019. Bueno, en el punto 1, ¿qué es lo que nos pide? Que calculemos la tasa de ajuste mensual. ¿Cómo vamos a calcular la tasa de ajuste? La tasa de ajuste sería el porcentaje de inflación mensual. Vamos a partir de esta igualdad. Nosotros sabíamos que 1 más H es el factor de ajuste por inflación. Es el factor de ajuste por inflación. ¿Cómo se calcula ese factor de ajuste? Como el cociente entre el índice del final del periodo que quiero calcular la inflación y el índice del inicio del periodo. Por eso es I sub 1 e I sub 0. La tasa de inflación o el porcentaje de inflación es esa H. Bueno, para poder calcular la tasa de inflación vamos a despejar de esta expresión y nos quedaría así. I sub 1 sobre I sub 0, este 1 que está sumando pasa al otro miembro restando y así obtenemos la tasa de inflación. Con esto vamos a calcular entonces en el punto A, la tasa de inflación para julio del 2018. ¿Cómo la vamos a hacer? Como el cociente entre el índice del final del periodo, o sea, el último día de julio, que es el 31 de julio, y el índice del primer día de ese periodo. Pero el primer día de ese periodo no es el 1 de julio, porque el SER me informa los índices en forma diaria. Entonces, para que el 1 de julio quede incluido, yo lo tomo a partir del 30 de junio. Entonces, 31 de julio sobre 30 de junio. Todo eso menos 1. A buscar los valores en la tabla. Buscamos el del 31 de julio del 2018, es 9,92. Y el del 30 de junio del 2018, 9,635. Menos 1 me da un total de 0,02958. O sea que la inflación de julio del 2018 fue del 2,96% aproximadamente. Lo mismo hacemos para el mes de agosto. Entonces, la tasa de inflación para agosto del 2018 es el cociente entre el índice del final del periodo, que sería el 31 del 8, dividido el índice del inicio del periodo, 31 del 7, para que agosto me quede completo incluido, menos 1. Buscando en la tabla entonces el índice del 31 del 8 es 10,2562 y el del 31 de julio es 9,92. Menos 1 me da una inflación de 0,033,89, o sea, el 3,39% aproximadamente para el mes de agosto. Y por último, para septiembre. Dividimos el índice del 30 de septiembre, que es el último día de septiembre, sobre el índice del 31 de agosto, menos 1. Buscamos el del 30 de septiembre, 10,6099, el del 31 de agosto, 10,2562,
menos 1. Eso me da 0,03449, o sea, un 3,45% aproximadamente la inflación de septiembre del 2018. En el punto B me pide que calcule la tasa de ajuste para ese trimestre. O sea, ¿cuál ha sido la tasa de ajuste para este trimestre? Fíjense, lo que me está pidiendo es que calcule la tasa de ajuste para un trimestre. Acá tengo el factor, pero ¿por qué lo estoy poniendo así? Porque el trimestre está formado por julio, agosto y septiembre, ¿verdad? Entonces, tengo el 31 del 7, el 31 del 8 y el 30 del 9. Para que me agarre todo el trimestre, acá tengo que partir del 30 del 6. Entonces, fecha final del periodo, 30 del 9. Fecha de inicio, 30, el índice del 30 del 6. Como lo que me pide es la tasa de ajuste para el trimestre, tengo que despejarla de esta igualdad. Entonces, este 1 va a pasar restando al otro miembro. Entonces, la tasa de ajuste para este trimestre del 2018, esto pónganle acá 2018 en todo caso para no confundirse, vamos a buscarlo y dice, el del 30 del 9 es en la planilla 10,6099 y el del 30 de junio es 9,635. Por lo tanto, la inflación fue de 0,10118. Fíjense, un 10% aproximadamente la inflación acumulada en esos 3 meses. Tenemos otra forma de hacer este mismo cálculo, de llegar a esto mismo, y sería multiplicando los factores de ajustes mensuales. Entonces podríamos hacer que la acumulada para este trimestre sería el factor de ajuste del mes de julio por el factor de ajuste del mes de agosto por el factor de ajuste del mes de septiembre y todo menos 1, porque yo estoy calculando H, no 1 más H, no el factor de ajuste acumulado de los 3 meses, sino solamente la tasa de inflación acumulada de esos 3 meses. Entonces esto sería 1 más 0,02958, lo sacamos de los valores que hemos ido calculando mensualmente acá, por 1 más 0,03389 por 1 más 0,03449. Todo esto menos 1. Entonces la tasa acumulada es del 0,1018. O sea, fíjense que me da exactamente el mismo valor que habíamos calculado de la otra manera. Bueno, en el punto C me pide que calculemos la tasa de ajuste promedio mensual para el primer cuatrimestre del 2019. La tasa de ajuste promedio mensual para el primer cuatrimestre del 2019. Bien, fíjense, primer cuatrimestre del 2019, tenemos enero, tenemos febrero, tenemos marzo y tenemos abril. Si yo quiero incluir todo esto, tengo que tomar desde el principio. ¿Qué es el principio? Todo esto es 2019. El 31 del 12 del 2018. No arranco del 1 de enero del 2019, sino del día anterior para que el primero ya me quede incluido. Y llego hasta el abril tiene 30 días. Hasta el 30 del 4 del 2019. Entonces, fíjense, yo quiero sacar
la tasa promedio mensual para ese cuatrimestre. Yo acá tengo el factor de ajuste de todo el cuatrimestre, el acumulado. Entonces, es lo mismo aplicar este factor de ajuste. Estoy haciendo esta igualdad para poder despejar la promedio. Es lo mismo aplicar el factor de ajuste de los 4 meses una sola vez, que salto de esta fecha a esta, o el promedio mensual, el factor de ajuste promedio mensual 4 veces. 1, 2, 3, 4. Tengo que llegar al mismo resultado. Entonces, para poder calcular la tasa mensual promedio, la vamos a despejar de acá. Me queda 1 más la acumulada para el cuatrimestre. Este exponente pasa invertido al otro término, o sea, a la 1/4, y este 1 que está sumando pasa restando. Bueno, pero ¿qué pasa? Acá no tenemos la acumulada del primer cuatrimestre, entonces primero vamos a calcular esa, que esa tenemos los datos para calcularlo. Entonces, la acumulada para el primer cuatrimestre, vamos a tomar el índice del final del periodo, 30 del 4 del 2019, sobre el índice del principio del periodo, 31 del 12 del 2018, y todo eso menos 1. Entonces, el índice del 30 del 4, si lo buscan en la planilla del 2019, es 14,0483, y el del 31 de diciembre del 2018 es 12,3387. Todo esto menos 1 me da entonces una acumulada para el primer cuatrimestre de 0,138556. Teniendo entonces esta acumulada, ahora sí venimos a reemplazarla acá y vamos a decir que la mensual promedio es igual a 1 más 0,138556 a la 1/4, y todo esto menos 1. Entonces, la mensual promedio es 0,03297. En base, en el punto D me dice que en base a esta mensual promedio, calcule la acumulada para el año 2019. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, es lo mismo aplicar la acumulada del año completo una vez, ¿sí?, que aplicar la mensual promedio 12 veces, porque la mensual promedio, o sea, este 3%, yo supongo que todos los meses del 2019 van a tener una inflación del 3,29%. Entonces, a partir de esa suposición, yo digo, bueno, si yo aplico la mensual promedio durante 12 meses y la acumulo, me va a dar la acumulada para todo el año. Entonces, trabajo a partir de esta equivalencia, y la acumulada para el 2012, ¿cuánto me va a dar? Este 1 va a pasar restando a aquel lado. Entonces va a ser 1 más la mensual promedio a la 12 y todo menos 1. Reemplazamos 1 más, la mensual promedio es 0,03297 a la 12, y todo esto menos 1 me da una acumulada para el año 2019 de 0,4759, aproximadamente, fíjense, un 47,6%. Y por último, en el punto E, me pide que calcule el valor ajustado por ser de un capital de 120.000 pesos desde el 25 de noviembre al 3 de mayo. Bueno, vamos a hacer la línea del tiempo. Fíjense,
desde el 25 de noviembre del 2018 al 3 de mayo del 2019. Me dice que quiero que calcule el capital ajustado de 120.000 pesos. ¿Qué tengo que hacer con estos 120.000 pesos? Aplicarle el factor de ajuste desde esta fecha para poder llevarlo y ajustarlo por inflación, o sea, cargarle la inflación. En este caso no le estamos cargando intereses, no le estamos capitalizando, lo estamos ajustando por inflación. Entonces, ¿cómo vamos a obtener A? A ese B lo vamos a multiplicar por 1 más ese factor de ajuste por inflación con una inflación acumulada, porque no es de un solo periodo, ¿sí? Entonces, a este A, a estos 120.000 pesos, que es B, ¿cómo vamos a obtener este 1 más H? El índice del final del periodo, o sea, del 3 del 5 del 19, sobre el índice del inicio, 25 del 11 del 18. Y no lo restamos 1, ¿por qué? Porque ya el cociente me da el 1 más H. Bueno, vamos a buscar los valores en la tabla. Entonces tenemos 120.000 por el del 3 del 5 es 14,1129 y el del 25 de noviembre es 11,7215. Esto me da un capital ajustado por inflación de 144.482,19 a la fecha del 3 del 5 del 2019.